Hey, ¿qué onda amigos? Un gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vamos ahí. Dice Pablo y Bernabé en Icónico. Aconteció en Icónico, bueno, esta era una región, acuérdense que Pablo estaba haciendo la función de misionero, o sea, él iba con la misión de compartir el Evangelio a todos los lugares donde antes no había llegado las buenas nuevas de Jesús, Yahshua el Mesías. Dice, aconteció en Icónico que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Esto era común en el tipo de vida que Pablo estaba llevando. Él sabía que había mucha gente que no iba a probar lo que él hacía. Pablo fue un hombre sumamente entrenado, sumamente capaz, sumamente escolarizado. Era literalmente un verdadero doctor en cuanto a todo lo que comprendía la religión judía. Y él sabía también lo agresivos que podían ser sus compatriotas, entonces, y sus compañeros de esa religión donde él estaba. Porque en gran parte Dios había exigido que su pueblo fuera celoso. El detalle es que se puede ser celoso respecto a lo que consta, lo que corresponde a Dios, y se puede ser celoso con lo que corresponde a nuestra propia religión y nuestra propia adaptación de Dios. Entonces, Pablo está tratando de mostrar que esa religión que ellos están viviendo ya no era la voluntad perfecta de Dios. Aunque el Antiguo Testamento nunca dejó de ser algo bendito que venía de Dios. Pablo dice que el pecado es lo que nos aparta de Dios. Bueno, ahora Pablo fue apedreado y ellos ya estaban en cierta manera impuestos o conscientes de que era un riesgo, que al lugar donde predicaban les podía pasar cosas semejantes. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ellos tenían estos dioses que la Biblia dice que no son correctos, dioses con nombres de los astros, y entonces a tal grado creyeron que estos Pablo y Bernabé eran los dioses Júpiter, y no recuerdo cuál era el otro mencionaba, que los sacerdotes del culto de ellos, o sea, el culto de estos dioses de esta ciudad, trajeron sus sacrificios. Dijeron: ahora sí, ya bajaron nuestros dioses, vamos a hacer sacrificios con ellos, delante de ellos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, porque pues esto para ellos era justamente lo que no querían que hicieran, volver a la idolatría. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Bueno, Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Pablo les está tratando de decir: oigan, venimos a anunciarles que no hagan estas cosas que están mal delante de Dios. Dice: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está citando el mandamiento
de los 10 mandamientos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, a pesar de que Dios nos ha permitido escoger nuestro camino, que nuestra tendencia natural ha sido apartarnos de Él, dice, no obstante, no nos privó de las bendiciones de la tierra, que es la lluvia para alimentar la tierra, para tener alimentos. Y haciendo estas cosas difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, muy apenas lograron que la gente se calmara. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icónico que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ese día Pablo fue apedreado a un nivel de muerte. Después de algo tan maravilloso que había pasado y después de una palabra tan viva y eficaz que les había compartido, vino gente que estaba alborotada, que traía un espíritu diferente, llenas de odio, de amargura, de celos, de envidia, de resentimiento, y intentaron destruir a Pablo, porque una persona que tiene todo eso dentro de sí solo puede tener la posibilidad de destruir, no de bendecir. Entonces ese momento a tal grado lo apedrearon que pensaban que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, Dios le libró su vida, pero él cumplió su misión que Dios le había dado. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran, siesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, cuando estamos en Cristo, no nos sorprendamos de que a veces pasan cosas no favorables. Pero al mismo tiempo tampoco debemos dejarnos desanimar, porque sabemos que el mismo Dios que ve estas cosas, que en cierta manera permite que pasen, también en gran manera y totalmente es el que nos ayuda a salir adelante de ello. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasado luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, este es el capítulo número 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero que notemos varias cosas, como al mismo tiempo había grandes milagros, que al mismo tiempo había grandes dolores. O sea, a Pablo le estaba costando su vida, literalmente, el predicar este evangelio. ¿Por qué sería que Pablo estaba dispuesto a morir si fuera necesario por llevar este mensaje? Pues porque él lo dijo en algún momento: para mí el vivir en Cristo es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no vivo yo, sino que vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Pablo tenía una convicción absoluta de que para lo más importante de esta vida es poder estar en comunión con Dios, es poder hacer aquello para lo cual Dios te ha preparado. Y esto puede ser algo tan sencillo como cuidar de tu familia, como estar con tu familia, ver por tus hijos, estar con esos que dependen de ti, honrar a tus padres. Puede ser simplemente el decidir tener un hijo que a lo mejor estabas considerando no interrumpir, porque realmente no es algo que se pueda reiniciar otra vez después, sino es finalizar la vida de un hijo que está en ti. Y tal vez la misión que Dios te ha puesto es que ese hijo nazca, como es el caso de mi mamá, que en algún momento evaluó el poder
el tal vez interrumpir mi vida pensando que había posibilidad de tener otros hijos después. Pues había perdido un gran tesoro. Bueno, es de broma. Pero lo que sí es que nuestra misión en el reino de Dios es muy sencilla, es muy simple. La tienes enfrente de ti. No es algo increíble de irte a todos los países a predicar algo, sino más bien hacer su voluntad como Él quiere. Okay. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues vamos a orar y continuamos. Padre Dios, te damos gracias por tu bendición en este día y te damos gracias por tu palabra y por el testimonio del apóstol Pablo, Señor, de cómo él fue tan esforzado para hacer tu voluntad y tenía una determinación sólida, Señor, de hacer lo que a ti te agrada. Te pedimos, Padre, que esta misma fe, esta misma gracia esté en nosotros para hacer tu voluntad. Clamamos a ti por salvación, Señor, porque reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Jesús. Ya es nuestro Señor. Amén. Amén. Amigos, un gusto saludarlos. Continuamos en la siguiente, capítulo 15. Bendiciones.